Here, babe. Yeah. We're live. Ok, familia, entonces bienvenidos esta tarde, noche, aquí a este gran convivio. Okay, well, we need the drummers to play a little hugel, so because our candidate for mayor of Livingston wants to come in and dance a little bit. So if you guys could do a little hugel entrance, that would be nice. La bienvenida para todos esta tarde, gracias por su cooperación. Todo lo que están consumiendo aquel día de hoy va para la causa. Así de que, gracias. Garam. Oh, yeah. I know. Yo no soy muy alto, Thank you very much. Hi everyone. Thanks for coming, thanks for your support. Gracias a todos por venir. Hoy es un día histórico para mi comunidad, garífuna guatemalteca. Closer to you. Hoy es un día histórico para nosotros, nuestra comunidad garífuna guatemalteca, ya que por primera vez en nuestra historia estamos presenciando la candidatura de la primera mujer y la primera garífuna en ser tomada en cuenta para el puesto de alcaldesa de Livingston. Un aplauso para ella, por favor. Es de suma importancia para nosotros el apoyo de la comunidad guatemalteca para que llegue el mensaje al país, Guatemala, a nuestra comunidad porteña, a nuestra comunidad isabalense, a nuestra comunidad de Livingston. La candidata, nuestra querida Merlin Branco, nuestra maestra de Livingston, está todo. Primeramente, quiero darle gracias a Dios por darme la oportunidad de llegar a la comunidad de ustedes sin ninguna novedad. Quiero darle las gracias de la misma manera al señor Ronnie Figueroa, a la asociación Q18 GAFU, por darme la oportunidad de poder dirigir ante ustedes. Quiero contarles que me siento enormemente feliz. Primero, por ser la primer mujer garífuna en participar
como candidata a la alcaldía del bello municipio de Livingston. Este es un reto, pero no hay nada imposible. Soy un ejemplo para toda aquella mujer que por una u otra razón no tiene el valor. ¿Pero por qué? Porque nos han subestimado. Pero llegó el momento, señores y señoras, para que una mujer garífuna en la comunidad pueda llevar el mando, porque nosotros sufrimos de muchas necesidades, las cuales las desconocen, no les toman importancia, y creo que nosotras las mujeres también somos cerebros, y esta es nuestra oportunidad de poder devolverle el poder a Livingston. Muchísimas gracias y que Dios me lo bendiga. Ha sido un trabajo muy arduo el que hemos realizado. Hemos ido a distintas comunidades dentro de Livingston, comunidades en las que el acceso es un tanto difícil, hay que transportarse en canoas, hay que caminar por lo menos hora y media para llegar a cada una de las comunidades para que el mensaje sea escuchado. ¿Cómo dijo? ¿Alguien es de allá? ¿Dice? ¿Quién? ¿Quién dijo que es de allá? ¿Escuché algo así? No. No, de las comunidades dentro de Livingston. Es las comunidades indígenas dentro de Livingston. Ellos nos apoyan muchísimo, igual que la comunidad garífuna. Estamos teniendo mucha aceptación de parte de ambas culturas y eso nos llena mucho de orgullo porque están viendo que estamos haciendo las cosas bien y con fe. Gracias a ellos, gracias a ustedes, en especial aquí en el extranjero, en la comunidad de Los Ángeles, California, les reitero mi agradecimiento. Gracias, Q18, gracias de verdad. Me siento muy bien, muy acogido. Me siento con algarabía, muchísimas gracias. Esta es la manera de estar en comunicación más con ustedes, porque tengo que retribuirle este gran esfuerzo que hicieron con nosotros. Desde el día número 1, Ronnie me dijo, no te preocupes, Gafo y Q18 nos vamos a encargar de todo. Y se los agradezco mucho, de verdad. Damas y caballeros, muchas gracias por venir. Si tienen alguna duda, si tienen alguna sugerencia que quieran tomar en cuenta, aquí estamos para platicar. Nuestra candidata les va a agradecer a cada uno. Necesito, por favor, que le agradezca a cada uno de ellos que están acá por haber venido, porque un día lunes, más adelante la gente no se levanta los lunes para venir a compartir. Es lunes, el lunes, porque aquí el feriado, el long weekend, la gente ya apareció el viernes, ya apareció el sábado, ya apareció el domingo y el lunes ya para descansar y están acá. Entonces, por favor, a cada uno de ellos, estréchele la mano de agradecimiento y de esa forma culminamos su participación. Pase adelante, por favor, a cada uno. Gracias. Muchísimas gracias por De nada. Ahí está el volumen, mira, ahí, abajo. Ese botón, ahí.
Sí, acordé de una vez. Voy a hablarle. Damas y caballeros, antes de culminar, uno, dos, nuestra señora candidata está pidiendo al pueblo excelente. Es que termine ya. Y ahí le da volumen aquí. It is done, right? Beautiful. What happened on Gafu's page? No, on Facebook. I put it there. Sent it right now. Muy bien. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Se puede escuchar bien? Sí. Muy bien. Señora candidata, por favor. O sea, que va a decir algo rapidito para apoyo. Muchas gracias. Gracias, los agradezco mucho. Gracias. Ronnie, mi hermano, desde el primer día me dijiste que sí, te lo agradezco mucho, de verdad. Muchas gracias al presidente, a todo el comité. Un placer. Muchas gracias. Dale. Hola. Pues aquí estamos disfrutando la tarde. Tenemos a Marlene. Tenemos a Marlene Blanco, que va por la candidatura de la alcaldesa de ahí de Livingston. Y pues yo pienso que conocí una vez al alcalde que está ahorita, no sé si va a reelección, pero la verdad hay que darle a César lo que es del César. Yo creo que el municipio de Livingston tiene que ser de ahí, ser gobernado pues, a
calle por garífuna, y si no les gusta, y si ella no se porta bien, y bueno, también se necesita apoyo monetario. Vamos a apoyar aquí. Entonces, el que quiera apoyar, que apoye, y porque va a gastar. Y hay que darle, como les dije yo, hay que darle a César lo que es del César, que gobierne la comunidad garífuna. Y si ella queda mal, la van a quemar, la van a quemar. Aquí en el Linson, por favor, no breve de lo que usted considere que sea prioridad en nuestra comunidad y de qué forma usted piensa resolverlo. Bueno, las propuestas que nosotros tenemos en mi partido, con mi consejo, primordialmente la problemática de la energía eléctrica, que no solo lo tenemos en el consta de 348 comunidades y 140 caseríos. Entonces, nosotros nos hemos enfocado en lo que es el agua potable, energía eléctrica y lo que son los drenajes. Muchos dirán, ¿por qué lo que son los drenajes? Me gustaría que fueran a hacer la visita en su momento que llegaran a conocer mi municipio. Hemos entrado a las comunidades a trabajar arduamente. Yo he contado que a mi edad yo he vivido en Livingston y por primera vez he ingresado a 14 comunidades. Y no es fácil, sabemos de que es difícil, pero con la ayuda de Dios y en la forma que vaya a trabajar mi corporación, vamos a sacar adelante a Livingston. Gracias. La comunidad de Livingston es bastante cultural, amplia, amena, pero tenemos muchas problemáticas internas. Parte de ello es el problema de la empresa eléctrica. El problema eléctrico es, creo que uno de los más grandes que tenemos dentro de la comunidad. También tenemos problemas con el centro de salud. Cada uno de esos problemas, nuestra candidata lo ha vivido porque ahí ha crecido, ahí ha nacido, ahí se ha educado, ha salido a educarse a barrios, a la capital, pero ha vuelto a la comunidad para poder compartir su conocimiento con el resto de la población. Entonces, por favor, señores, esta es la oportunidad que tenemos para que alguien nativo nuestro se preocupe por solucionar nuestros problemas, porque a ella le afectan de igual manera. Entonces, esa es la propuesta que tenemos. La propuesta que tenemos es: confíen en nosotros. Nosotros sabemos cuál es el problema que nos afecta y consideramos saber las soluciones. Damas y caballeros, muchas gracias a todos por venir y por el apoyo. Que Dios me los bendiga y espero verlos pronto. Muchas gracias. Sí, no tenga pena. Déjeme apagar eso para que no nos oigan.